Hoy vamos a comenzar el capítulo 22 de Génesis y vamos a hacer un repaso. La mayoría de nosotros podemos resumir nuestras vidas en base a los logros. Parece que dividimos los capítulos de nuestras vidas al graduarnos de la escuela secundaria o de la universidad, al casarnos, al tener el primer hijo o tal vez al jubilarnos. La vida de Abraham, sin embargo, puede ser resumida en base a las pruebas que vinieron a su vida. Vamos a ver las pruebas más importantes en la vida de Abraham. En nuestro estudio sobre el Génesis hasta ahora, hemos descubierto 3 pruebas en la vida de Abraham. Repasémoslas un poquito y brevemente. Primero, se le pide a Abraham que abandone su hogar en Génesis capítulo 12. Dice, la primera prueba se encuentra en el capítulo 12 de Génesis, cuando se le pide a Abraham que deje su hogar en Ur de los Caldeos. Esto fue una prueba porque significaba que él dejaría todo lo que representaba seguridad y estabilidad. Él dejaría toda su familia y amigos. Sin embargo, tomó la prueba y la superó. En segundo lugar, se le pide a Abraham que se separe de Lot. Génesis 13 y 14. La segunda prueba está en los capítulos 13 y 14 de Génesis, cuando se le pide a Abraham que se separe de su sobrino Lot. Abraham le dio a Lot la posibilidad de escoger la tierra que él quisiera. Lot escogió egoístamente la fértil región del valle, y Abraham se separó de él yendo a las regiones rocosas del norte de Canaán. Pero en tercer lugar se le pide a Abraham que confíe en Dios por un hijo. Esto está en Génesis capítulos 15 al 21. La tercera prueba se desarrolla desde el capítulo 15 al 21 de Génesis, cuando Abraham prueba que su fe en Dios, aunque pequeña, era realmente verdadera. De hecho, nosotros sugerimos que el asunto no es la cantidad de fe, sino el objeto de la fe. En otras palabras, puedes poner poca fe en la gruesa capa de hielo y sobrevivir, o puedes poner toda tu fe en la delgada capa de hielo y ahogarte. El ingrediente esencial es en dónde depositas tu fe. Pero vamos a ver también en este repaso un sacrificio. Podemos llamar la prueba final. La cuarta prueba de Abraham es la que se encuentra ante nosotros al día de hoy. De hecho, concluiremos nuestra serie sobre la vida de Abraham con esto, la prueba en Génesis capítulo 22. Es Dios preguntando, Abraham, ¿me devolverías ahora a tu hijo? Vayamos a Génesis, capítulo 22, y observemos el versículo 1. Dice así la palabra de Dios. Aconteció después de estas cosas, que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham. Y él respondió, heme aquí. La palabra probó es la traducción correcta. Su texto quizás tenga la palabra tentó. La palabra hebrea es nakah, la cual podía ser traducida como algo más que tentar. Dios no nos tienta, Él nos prueba para fortalecernos. Satanás nos tentará para debilitarnos. ¿Escuchó bien? Dios no nos tienta, Él nos prueba para fortalecernos. Satanás, en cambio, nos tentará para debilitarnos. En este versículo es definitivamente una prueba. Continuemos ahora con el versículo 2. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Dios dice esencialmente lo mismo de 4 maneras diferentes, de modo que no hubiese confusión. En otras palabras, Abraham, toma a tu hijo, tu único hijo, aquel a quien amas, por si no te das cuenta, es Isaac. No creo que Abraham haya estado confundido después que Dios habló con él.
Él se enfrentaría ahora con lo que sería probablemente la mayor de las 4 pruebas que habían llegado a su vida. Pero veamos algunas lecciones prácticas sobre las pruebas. Antes de que profundicemos en el texto, permítame hacer algunas aplicaciones. Normalmente hacemos esto al final de la exposición, pero quiero hacer algunas aplicaciones en este momento. Déjeme aplicar de Génesis capítulo 22, lo que sucede en nuestras vidas cuando somos confrontados por las pruebas. Daré varios puntos que creo que provienen del texto sobre la prueba. Una prueba, escuche bien, una prueba puede venir luego de años de comodidad. Primero, a veces una prueba vendrá luego de años de comodidad o quizás podamos llamarlo de victoria. Durante 30 años, desde el nacimiento de Isaac, Abraham había estado experimentando prosperidad en la tierra. De hecho, tuvo todas sus oraciones contestadas. Tuvo a su hijo y estaba prosperando materialmente. Tuvo 30 años de confort y luego ¡bum! Es ahí cuando Dios dice, ahora Abraham. Así puedo imaginar que Abraham probablemente pensó, así como lo hubiésemos hecho tú y yo, quizás esta sea la última vez que tenga que confiar en Dios. En Génesis, capítulo 17, versículo 19, Dios dice, tu semilla, tu hijo, tendrá un hijo. Esa es la promesa. Sin embargo, ahora Dios viene en Génesis capítulo 22 y dice, Abraham, quiero que mates a tu hijo. Abraham se rasca la cabeza mientras piensa, ahora, ¿cómo encaja esto con la promesa de Dios? Si mi hijo va a tener un hijo, ¿cómo va a ser Dios que esto se cumpla si mato a mi hijo? Abraham no entendía. En esto yace uno de los misterios de las pruebas de Dios en tu vida y en la mía. A veces parece totalmente incongruente lo que pensamos que se supone que Dios haga en nuestras vidas. Tenemos la promesa. Él te dice, quiero hacerte a imagen de mi hijo. Eso es un proceso. Sin embargo, con frecuencia, confundimos esto como si fuese un producto. Por lo tanto, decimos, muy bien, Señor, despiértame cuando esto suceda. Házmelo saber cuando termines. Luego quedamos confundidos. ¿Por qué? En algún lado entre el punto A y el punto B viene una prueba y no parece tener sentido alguno. Tal vez pensemos, Señor, ¿cómo puede esto moldearme a la imagen de tu Hijo? ¿Por qué está sucediendo esto? ¿Qué es lo que estás haciendo? Fallamos al pensar que la naturaleza de la prueba significa que a veces hacia atrás, para nosotros, significa hacia adelante para Dios. Puede parecer incongruente. Permítame dar una ilustración sobre esto, una bastante humorística. Mientras me preparaba para el ministerio, nunca en mi más remota imaginación hubiese tomado gramática hebrea o exégesis hebrea. Por una razón, la clase duraba 1 hora y media. Y no había muchas cosas que yo hubiera querido hacer durante 1 hora y media sentado sobre un banco duro. Por otra razón, la clase comenzaba a las 7 de la mañana los lunes, miércoles y viernes. Bueno, 3 mañanas a la semana veía salir el sol a través de la ventana de mi clase. Esa fue una época emocionante en mi vida, como estoy seguro que te puedes imaginar. Nunca hubiese sugerido que esta sería una clase que yo quisiera tomar. Sin embargo, después que terminó, me sentí satisfecho. Quizás estés en una clase. Puedes estar en el medio de un curso que Dios ha diseñado en el currículum para prepararte para el ministerio. Puede ser un ministerio en la vida de otro creyente, en las vidas de los miembros de tu familia, en la iglesia o donde sea. Nunca te anotarías para este curso. No hay nada en esto que resulte atractivo. De hecho, nunca aprenderás a amarlo.
pero el curso en el que Dios te ha anotado no es a elección. No puedes eximirte de él, ni siquiera puedes ir de oyente. Lo tomarás. Pero tienes que hacer las tareas, debes pasar por él. Esa es la naturaleza de la prueba. Pero no solo una prueba puede venir luego de años de comodidad, sino que también, escúcheme bien, una prueba puede involucrar tus posesiones más preciadas. Permítame dar otro punto sobre las pruebas de Dios que he descubierto en Génesis capítulo 22. A veces, una prueba puede involucrar tus posesiones más apreciadas. Aquello que tiene más valor para ti es lo que Dios puede sugerir que hagas un cambio en ello o que lo abandones. Él está diciendo, ¿realmente confías en mí por esto? Imagina esperar 25 años por un hijo y luego, durante 30 años, viéndolo crecer en la adultez, solo para escuchar a Dios que te dice, quiero que lo mates, devuélveme a tu hijo amado. Hubiese sido mucho más fácil para Abraham haber dicho, aunque no lo encuentro en el texto, Señor, te diré lo que voy a hacer, te daré a Ismael, permítemelo poner sobre el altar. Oh, no. Ismael representa el pasado. Dios quería lo que representaba el futuro. A ti y a mí nos cuesta poco entregarle el pasado a Dios. Decimos, Señor, todos los pecados, toda la vida que he experimentado hasta este momento, no tengo inconvenientes en confiarte eso. Tómalo todo. Pero mi futuro, mi mañana, oh, no. Cuán difícil es darle a Dios algo precioso, algo del futuro inmediato. High Rendon es un misionero en una pobre aldea minera en Irlanda. Escribió una historia que leí recientemente contando algo que sucedió en este pueblo. Una fría noche, el colectivo de la compañía, lleno con los hombres del pueblo, luego de un largo día de trabajo, regresaba de la mina. La ruta estaba resbaladiza por el hielo en esa oscura noche de invierno. Hacia la izquierda del colectivo había una pared montañosa y hacia la derecha había un precipicio. Era un camino muy angosto y peligroso. De repente, solo unos cuantos metros delante del colectivo, los hombres pudieron ver la figura de un niño pequeño. Estaba sentado en medio del camino jugando con la nieve, con su espalda hacia el colectivo que venía. Ellos sabían al mismo tiempo que un silencio aterrador llenó el colectivo, que el conductor debía tomar una decisión en un segundo. Girar bruscamente o parar significaría resbalar y quizás destruir las vidas de aquellos hombres que eran los padres del pueblo. Continuar hacia adelante significaba la muerte segura del niño, quien no se percató del colectivo. High Rendon escribió que luego que el colectivo paró unos metros más allá de la encogida figura del niño, el conductor del colectivo fue el primero en bajar. Corrió y levantó la figura sin vida de su propio hijo. Hundió su cabeza en el saco del niño y lloró. Tenemos la tonta idea que Abraham está escalando el monte Moriah, silbando alguna canción y actuando como si fuese un hermoso día en su vida. ¡Por supuesto que no! Esto es real. Esto es doloroso. Se le ha pedido que tome un cuchillo y que lo clave en el corazón de su propio hijo. Y a pesar de que creía que Dios lo levantaría de los muertos, esto no quitaba el dolor y la confusión. ¿Imagina esto sucediéndote a ti? ¿Notarías la increíble respuesta de Abraham? Observa el versículo 3a. Dice así la Biblia: y Abraham se levantó muy de mañana, y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos, y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto. ¿Observaste que se levantó temprano? Si hubiera un día en el cual yo quisiera dormir, sería ese día.
Él se levantó temprano, es un anciano, aún así cortó leña para el holocausto. Me imagino mientras leo esto, cuán bueno hubiese sido para Abraham no cortar leña para el sacrificio y entonces ir a la parte rocosa del monte Moriah y decir: «Oh Señor, adivina qué me olvidé. Me olvidé la leña. Creo que no podremos hacer la ofrenda». Sin embargo, Abraham está finalmente preparando cada detalle para que este sacrificio se pudiese realizar. Continuemos con el resto del versículo 3 hasta el versículo 5. Y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: «Esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, y adoraremos y volveremos a vosotros». 2 puntos sobre la respuesta de Abraham ante esta prueba. Aquí hay 2 puntos para observar en la respuesta de Abraham ante esta prueba. Primero, su sumisión a la voluntad de Dios. Y segundo, la entrega de su hijo. Ya nuestro tiempo está llegando al final. Pero quiero preguntarle, ¿está pasando por algún momento de prueba? Después de tal vez muchos años de estar viviendo en comodidad, ¿llegó la prueba a su vida? O como veíamos en el segundo punto, la prueba está tocando sus posesiones más preciadas. Haga como hizo Abraham. Primero, él se sometió a la voluntad de Dios. Segundo, entregó lo más preciado que tenía, su hijo. Porque Dios no nos va a probar más allá de lo que podamos resistir, dice su palabra. Entonces, seamos conscientes de que Dios permite la prueba para extraer de nosotros lo mejor. ¿Está pasando por un tiempo de prueba? Sométase a la voluntad de Dios. Entregue lo que Dios le está pidiendo, lo que Dios le está exigiendo. Porque es la mejor manera de pasar por este tiempo de prueba. Vamos a orar juntos. ¿Está pasando por pruebas? Ore conmigo. Señor, gracias. Gracias por este hermoso ejemplo en la vida de Abraham, donde tú le has pedido lo más preciado que tenía, su hijo. Y él fue sumiso a tu voluntad y entregó a su hijo. Señor, tú conoces a cada uno de nosotros. Estamos pasando diferentes pruebas. Señor, ayúdanos a ser sumisos a ti y a entregar lo que tú nos pidas. Síguenos hablando a través de tu palabra para seguir aprendiendo y aplicándolo a nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.